Buenas noches por Europa, buenas tardes por Cuba, por los Estados Unidos. Vamos a saludar rapidito ahí al chat. Está Ijoen, un abrazo mi hermano, Johnny, está Yamiré, Sergio, estaba Alexei, Donate y Eugenio. Bueno, saludos, hay 9 personas conectadas ahora, menos yo, serían 8 entonces. Hoy les decía en los comentarios que yo creo que, o sea, modestia aparte, la directa de hoy, en nuestra opinión personal, está concentrado la solución de todos los problemas presentes y la solución de los problemas futuros que nos harán crecer como nación y ir hacia la prosperidad. La vamos a dividir en 3 segmentos de debate y vamos a cortarlo así. Hablamos en un segmento, debatimos y así sucesivamente. El primer segmento es el legado de Fidel Castro. El segundo segmento... Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Ande y sigue latiendo, porque mi tierra me da. Salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Ande y sigue latiendo, porque mi tierra me da. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Lo que le voy a decir al pueblo de Cuba es que las revoluciones no pueden depender de un hombre.
que el destino de los pueblos no puede depender de un hombre, que las ideas justas no pueden depender de un hombre. Y además, que los líderes no nos podemos meter en una caja de caudales, que es mi invariable determinación seguir como hasta hoy, que es mi invariable determinación desafiar tranquilamente todos los peligros y que pase lo que pase. Por una razón, porque estoy muy consciente de que esta revolución no la detiene nada ni nadie. Porque la patria para nosotros es agonía y deber, no placer, no vanidad, no satisfacciones de tipo personal. Para nosotros, este trabajo es el trabajo de un esclavo que sabe servir a su pueblo. Para nosotros, ser líder es ser sacrificado. Para nosotros ser líder no es aspirar al poder, que todo el mundo sabe que yo renuncié al poder hace mucho tiempo, que todo el mundo sabe el desinterés con que he luchado y que soy de los hombres que sostengo que ningún hombre es imprescindible, porque esta revolución, que no es un golpe de Estado, que no es la asonada de un grupo de caudillos militares, sino una revolución de pueblo, de puro pueblo, debe constituir para los pueblos de América una esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tocado en la llaga que duele a América, porque en América su historia de más de un siglo ya se sabe. Víctima de los ambiciosos, víctima de los caudillos militares, víctima de las castas militares. ¿Qué necesitada está América? ¿Qué necesitados están los pueblos de nuestro continente de una revolución como esta que se ha hecho en Cuba? ¿Qué necesitada está América de que en todos sus pueblos se diese un ejemplo como este? ¿Qué necesitada está de que los millonarios que se han enriquecido robándole el dinero al pueblo perdiesen todo lo que han robado? ¿Qué necesitada está América de que los criminales de guerra en los países de nuestro continente hubiesen sido también fusilados? Porque tal vez nuestro continente no sería lo que es hoy. Grupos de naciones divididas, distanciadas a pesar de tener los mismos sentimientos, las mismas necesidades, los mismos intereses, la misma raza y la misma cultura. No sería la agrupación de naciones divididas y débiles, víctima de las tiranías consuetudinarias y de las castas militares. ¿Qué necesitada está la América del ejemplo de Cuba? Nosotros los cubanos podemos sentirnos orgullosos de una revolución que surge al mundo, sin ansias de dominio, sin propósito de explotación, ni de dominación de otros pueblos, sino que nace al mundo como ejemplo,
con una aspiración de justicia amplia, de justicia honda, dentro del más extraordinario sistema de respeto a las libertades humanas que ha conocido el mundo. La revolución cubana se puede sintetizar como una aspiración de justicia social dentro de la más plena libertad y el más absoluto respeto a los derechos humanos. Quedan nacionalizadas todas las empresas de la compañía eléctrica, todas las empresas de la compañía de teléfono, todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ESO, la Sinclair, y además los 36 centrales azucareros que tenían. Un comité de vigilancia revolucionaria en cada manzana para que vean que cuando la masa del pueblo se organiza no hay imperialistas, ni lacayo de los imperialistas, ni vendidos de los imperialistas, ni instrumento de los imperialistas que pueda moverse. Que debe tener nuestro partido, un compañero de aquí, los compañeros de acá, los compañeros de allá, los compañeros de allá, Partido Comunista de Cuba. Porque bien. Alejandro sabe. Que no me toques más, que a ti te voy a usar yo también. No me toques más. Estás apretando la mano más. Cada vez más. Dame la mano. Espérate un momento. Suelta la mano. Alejandro, dale la mano así, tranquilo. Muchacho. Espérate un momento. Deja yo quitarte el caballo. Yo no voy a quitar, compadre. Suelta el caballo. ¿Ya te Alejandro? Ya. Oye, ¿qué estás haciendo? No, si yo no he robado ni nada. Yo no he posado de eso. Yo me montaba en el carretaño y me de... Y espérate un momento para... Y eso está discutiendo con él, que son malos, que son cubanos, que como si fueran... Vete a sí mismo, vete a sí mismo. Para bien esto de gracia se vive. Cojones con policía que me cuesta... Yo voy a ir a la tanque, ¿sabe por qué? Porque él no tenía que ver, yo simplemente le hice una pregunta y me trató como una pernada que me iba a dar a mí también. ¿Quién es él para decirme que me va a dar a mí también? ¡Que no me lo dijiste! ¡Que no me lo dijiste parado ahí! No me lo dijiste, que me ibas a dar. Y que le ibas a dar a mi mamá también. Ay, mi amor, tú estás en un error. Necesito que se calme.
Ahí, Alejandro, dale. Déjalo, Alejandro. Déjalo, Rico. Déjalo, Alejandro. Déjalo. Déjalo, que yo voy cuando... Dale. Dale, Alejandro, déjalo. Déjalo, que yo voy ahora mismo para donde tengo que ir, papito. Yo voy ahora para donde todo el mundo canta, abusador. Abusador, descarado. ¿Tú qué tenías que hacer eso? Alejandro, dale la mano. Dame la mano para posar. Dale la mano. Te estoy hablando la buena. Dale la mano ahí. Dale la mano ahí. Espérate, que tú me ves. Yo le dije que no me ponga eso. Ya, dale la mano. Dame la mano, muchacho. No me ponga eso si yo voy así tranquilito. Bueno, yo creo que hoy la directa dependerá de ustedes que sea una directa excepcional. De verdad que sí lo digo con todo. Y ojalá que de las 22 personas que yo veo ahora mismo conectadas, quitando los miembros de Cuba es mi patria y los que conozco que están en el chat, ojalá que 15 sean de la seguridad del Estado cubano. Ojalá que entre ellos estén los miembros del buró político y ojalá que alguien le haya avisado a Mariela Castro y a Alejandro Castro, porque la foto los puse a propósito. Nosotros luchamos contra una dictadura. En Cuba no había comunismo. Vamos a estar claros que antes del 59 en Cuba había un juego político, una partitocracia, había un gobierno liberal inmiscuido en todos los negocios sucios, mafia, ganterismo, asesinatos, desalojos. Que nadie venga a decir que antes del 59 en Cuba se estaba bien. Eso es mentira. Olvidemos que eso es mentira. En Cuba se hizo una revolución y en Cuba triunfó la revolución porque estaban todas las condiciones creadas como para que ese pueblo pidiera una revolución. Los 20, los 10.000, los 5.000, quieren que no sean 20.000 desaparecidos que se le cuentan a Batista. Vamos a ponerle 10.000, no les gusta 10.000, vamos a poner 5.000. Tampoco les gusta 5.000, entonces no sé qué historia ustedes están leyendo. De hecho, Estados Unidos le niega al final el apoyo a Batista y no le permite ni la entrada a los Estados Unidos. Batista tiene que huir hacia Dominicana porque los Estados Unidos no lo quieren. Por lo tanto, sigo diciendo que la revolución cubana fue necesaria. Se luchó contra una dictadura. Pero el problema es que en la actualidad, prácticamente en mi opinión, después del 11J sobre todo, porque antes yo tenía mis reservas y tenía mis opiniones acerca de un régimen totalitario, autocrático, pero cada día más que avanzamos, nosotros nos encontramos en una otra dictadura. En menor grado, aún sin desaparecido, pero estamos entrando en una dictadura muy peligrosa. Nuestras calles se militarizan para que el pueblo no pueda marchar. Nuestras calles se militarizan y nos hacen ver los jugueticos y la infantería y nos hacen ver la técnica y sobre todo nos echan los perros para arriba para que el pueblo coja miedo. Yo recuerdo que la única vez que yo había visto perros en la historia eran los nazis, los fascistas, en Italia y en Alemania, la Gestapo tirando los perros al pueblo. Yo en Cuba esto nunca lo había visto, los perros siempre los había visto en los aeropuertos a buscar droga, en los crímenes para olfatear y rastrear a los criminales. Pero un pueblo, un perro como arma de intimidación delante de un pueblo, lo empezamos a ver desde hace 1, 2 años. En Cuba cada vez se hace más frecuente que usted no pueda hablar, porque a usted lo citan, a usted le encarcelan, a usted le dan 5, 10 años. Y yo me pregunto entonces, ¿para qué luchamos contra una dictadura? Si peligrosamente se quiera o no, nosotros estamos llegando a otra dictadura. Y aquí, como describió alguien, están los casquitos modernos. Donde quiera que usted mire a derecha o izquierda en Cuba, encuentran estos abusos policiales. No solo ese de Holguín, que creo que fue en Holguín, lo encuentran en La Habana, lo encuentran en Santa Clara, lo encuentran en Santiago de Cuba. En cualquier lado está la policía creando odio y rencores entre el pueblo y la institución. Porque también hay que saber que un policía es un policía. El policía no es la institución. Hay que saber separar la Policía Nacional Revolucionaria, la gloriosa Policía Nacional Revolucionaria, que en mi opinión Cuba la tuvo, a lo que hace algunos años nosotros estamos viendo en Cuba. Y eso le corresponde a los del gobierno. O sea, yo me imagino que lo menos que le puede pasar a este policía es que, y a estos dos, es que lo hayan votado. O sea, a usted le pueden mentar la madre, a usted lo puede ofender, porque usted es la ley. Usted tiene que leer sus derechos, esposarlo y llevarlo para la unidad, para donde lo tiene que llevar. Usted no tiene que copiar a nadie, tenga o no la razón la decide un juez. Por lo tanto, yo me imagino que Alejandro, Mariela, aunque no gobiernen en Cuba, hagan una carta y digan a ese tipo hay que desaparecerlo, como a todos los que repiten esto. Dicho esto, disculpen que ahora no estoy atendiendo el chat, después vamos a dar la entrada y vamos a hacer un debate, estoy haciendo la introducción. ¿Qué se hicieron los comités de defensa de la revolución? Ya no existen. Existieron hasta hace 10 años. Existieron, si se quiere, hasta hace 5 años. Ya la gente en Cuba no hace la guardia sederista.
Ya la gente en Cuba no quiere hacer la guardia civilista. Ya la gente en Cuba se cuida mucho para ser, disculpen la palabra, chivato, informante. Ya la gente en Cuba se cuida mucho para ser señalado, porque temen del futuro, saben que el cambio viene antes o después y ya no quieren ser señalados a favor de ese desgobierno. Ya los comités de la revolución en Cuba no existen como institución, existen nombres, existe nuestro héroe ahí al frente de ellos, pero se han desintegrado. Está la apatía, está el desinterés, está la no movilización, ya no funcionan como funcionaban los otroras comités de defensa de la revolución. Por lo tanto, Fidel, esto se jodió, esa parte se jodió. ¿Qué se han hecho de las empresas nacionalizadas? Después del 59, privatizadas y nacionalizadas, y sobre todo después del 68 con la ofensiva revolucionaria. Pues ahora nosotros estamos regresando y las empresas estatales las estamos capitalizando y las estamos privatizando y permitiendo de nuevo la actividad privada. Nuestras empresas las estamos convirtiendo en SA, sociedades anónimas que funcionan según los dividendos de capitales de sus accionistas. Por lo tanto, Fidel, eso también se jodió. Yo no sé si tú me estás escuchando debajo de la piedra, o me está escuchando Raúl, o me están escuchando tus hijos y tus sobrinos, pero también eso se jodió. Lo hiciste por gusto, porque después de 63 años nos hemos dado cuenta que ha habido que regresar para atrás. ¿Qué se hicieron los centrales, Fidel? Los 36 centrales que gloriosamente nosotros nacionalizamos. Tú los hiciste chatarra, tú los mandaste a hacer chatarra. Los vendimos como chatarras a Venezuela y a otros países latinoamericanos para hacer destilería, para hacer miles de cosas más. Hoy, ¿qué es del sector más glorioso de nuestra industria, de nuestra economía? Nosotros exportábamos antes de 59 a los Estados Unidos el 90% de todo el consumo de azúcar de los estados americanos de América. Nosotros éramos el mayor productor de azúcar en el mundo. Y hoy hemos tenido el año pasado la peor zafra de toda la historia cubana. La peor zafra. Ya la caña es así y prácticamente nosotros tenemos que comprar el azúcar en Francia, en Colombia, azúcar de remolacha u otro tipo de azúcar refinada para satisfacer la demanda nacional. Entonces, Fidel, eso también se jodió. Nacionalizamos los centrales y hoy estamos sin centrales. Esto por un lado. Esto le favorece a los que dicen que la historia de Fidel, hoy fui despertado bien temprano en la mañana, un amigo a increparme sobre mis opiniones, sobre un amigo de la derecha, se define derecha, que hay que meter machete, que en Cuba el legado de Fidel Castro hay que desaparecerlo, que ahí no puede haber perdón. Y yo a esa hora que me levanté, me puse a discrepar con él y al final le dije, bueno, mira, es que a mí mi pensamiento nadie me lo va a cambiar. Ese es el que yo tengo. Porque para los que dicen que la historia de Fidel Castro y el legado de Fidel Castro tiene que desaparecer, yo diría, en España hay franquistas todavía. En España se estudia Franco y en España quien quiere venerar a Franco lo venera, pero los españoles sobre todo saben lo que hizo Franco. Los españoles tienen la memoria todavía hasta hoy de lo que fue la dictadura franquista. En Italia, si usted quiere comprar un libro de Mussolini, puede ir a la librería y comprar un libro de Mussolini. No se prohíbe estudiar a Mussolini. No se le hace apología a Mussolini, ok. Pero en Italia los italianos saben lo que hizo Mussolini. Y en Alemania los alemanes saben lo que hizo Hitler. Porque si usted elimina lo que es eliminado y lo que es prohibido, siempre suscita más interés que lo que no lo es. Por lo tanto, yo creo que si Fidel hasta 2016 y murió en noviembre del 2016, el 16 de noviembre, si no recuerdo mal, no, el 25, pues no se pueden cancelar 57 años de Fidel Castro porque alguien quiera de golpe y porrazo. Eso sería un error. Yo creo que Cuba tiene, los próximos cubanos tienen que estudiar la figura de Fidel Castro y de Raúl Castro como hoy estudiamos la figura en las escuelas de José Antonio Echeverría, de Mella, de Villena, de Martí, de Maceo, de Agramonte, de Céspedes. Porque ha formado parte de nuestra historia. Si la neocolonia duró 59, pues Fidel Castro duró 57 hasta que murió en el poder y después vino su hermano y vamos por 63. Entonces no estoy de acuerdo con esos que piensan que no se puede hablar más de Fidel Castro en Cuba y que hay que eliminar el legado de Fidel Castro. Pero además, yo sería injusto si no digo lo que voy a decir ahora, en contraposición a todo lo que he expuesto aquí. Yo creo que Fidel nos mintió, lo he dicho varias veces. Yo creo que Fidel faltó a su palabra, lo he dicho varias veces. Yo creo que Fidel nos traicionó. Ok. Pero entonces voy a hablarle ahora a los fidelistas.
voy a hablarle a los que sí quieren que se conserve el legado de Fidel por la eternidad. A los fidelistas no les gusta este programa. E incluso nos dejan algunos comentarios en los títulos de las directas, nos consideran unos revisionistas, nos consideran traidores y todo lo que usted sabe. Y yo le quiero decir a los fidelistas, a mis hermanos confidelistas, que en mi opinión yo hago más y estamos haciendo más en este canal ahora mismo, en este programa, por el legado de Fidel que lo que ustedes hacen todos los días. Y les explico por qué. Fidel es un hombre que tiene que ser analizado en su contexto histórico. Fidel tiene que ser visto como un hombre, no como un ídolo, no como un santo, no como Olofi, lo más reciente. Fidel es Olofi, no como Jesucristo, no como el Mesías. Fidel es un hombre, fue un hombre de carne y hueso y tiene que ser analizado como un hombre de carne y hueso. Porque cada vez que ustedes ponen a Fidel en el pedestal de la gloria, un hombre que no se equivocó, un hombre que no tuvo errores, ustedes lo que hacen es enterrar la memoria de Fidel. Ustedes lo que hacen es peor. Están idolatrando a un hombre que cometió muchos errores y el pueblo lo sabe. En mi opinión, yo creo que muchos de los errores cometidos por Fidel Castro se pueden justificar. ¿A través de qué? A través del análisis de la historia. O sea, ahora voy a hablar de la otra parte, de la otra verdad, porque en este canal somos sinceros. En este canal buscamos decir lo que ocurrió. Yo creo que las ideas de Fidel corresponden al Fidel de antes de 1959, el Fidel de antes del 1 de enero. Ese es en el Fidel que yo creo que realmente llegó a La Habana y se alzó en la sierra. Fidel venía de una familia terrateniente, pequeña burguesa, incluso se sabe las relaciones de la familia de Fidel con Batista. Fidel estuvo casado con la hermana de los Díaz Balar, que estaban en el Congreso, incluso el hermano de Mirta le salvó la vida a Fidel, porque fue quien pidió, uno de los que pidió amnistía para los presos políticos de Isla de Pino. Eso se sabe, eso está en la historia. Fidel era un ortodoxo, mientras Raúl pertenecía al Partido Socialista Popular, extinto comunista de Cuba que Machado lo ilegalizó, y se tuvieron que escudar detrás del PSP, pues Fidel no, Fidel podía haber sido comunista, podía haber sido socialista, podía haber sido cualquier otro partido y sin embargo pertenecía al Partido Ortodoxo. Esto significa que él tenía sus ideas y no eran comunistas. Él reconoce en varias ocasiones que no era comunista y que la Revolución Cubana no era comunista. Por lo tanto, yo creo que realmente el Fidel que llega a Cuba el 1 de enero de 1959 era el Fidel verdadero. Ahora, ¿qué pasa después? Y esto es lo que los fidelistas no quieren aceptar, pero yo creo que es lo que haría que el legado de Fidel pase a la historia y se estudia a Fidel como lo que es, como un hombre. Yo emplazo a cualquiera de ustedes, a cualquiera de nosotros, que nos hagan 638 atentados. Fidel está en el récord Guinness, y el récord Guinness, el libro de récord Guinness no lo escribe Cuba ni el Partido Comunista. Fidel aparece en los registros de la CIA, y tampoco lo escribe Hessler ni el Partido Comunista, como el dirigente, el estadista que más atentado se le cometió en vida, o sea, lógicamente en vida, se le cometió. La CIA reconoce, solo organizados por ellos, reconoce más de 150 atentados. Desclasificados, están ahí, usted puede ir a los registros de la Central de Inteligencia Americana y usted verá todos escritos de qué forma se iban a realizar y cómo se iban a hacer atentados contra la vida de Fidel Castro y otros líderes de la Revolución Cubana. En total fueron 600, me lo escribí por aquí, 638. Por lo tanto, habría que ver si cualquiera de nosotros se sintiera todos los días amenazado de salir en público y ser asesinado por una aguja o por un cóctel o por una pastilla o por una fotocámara o por un fusil de francotirador, ¿qué respuesta nosotros daríamos? ¿Qué haríamos contra esos que nos intentan asesinar? Fidel se empezó a complicar después del 59 porque también vivíamos en un mundo bipolar. Estados Unidos y el CAME, la República Socialista. Era un mundo binario, 0 o 1. O estabas con los Estados Unidos o estabas con los soviéticos. Como que Estados Unidos nos hace la guerra porque no nos ponemos de acuerdo en las primeras, porque esa revolución social no fue del agrado de la gran burguesía y terratenientes de Cuba, no fue del agrado de las grandes empresas Texacos y otros en Cuba, o la United Company latinoamericana. Como no era del agrado de esa revolución social de los latifundios, pues no estábamos con los americanos. Por lo tanto, estábamos con los soviéticos. Y ahí Fidel entonces se empezó a enamorar de sí mismo. Fidel se empezó a gustar a sí mismo. Fidel vivía de sus aplausos. Fidel vivía de la gloria y llegó a pensar, a pesar de que dijo que toda la gloria del mundo cabía un grano de maíz, en mi opinión, Fidel llegó a pensar que podía cambiar la historia del mundo, que podía ser más que Jesucristo. Pero cuando yo vengo aquí, me paro delante de ustedes a defender estas dos verdades,
es porque yo no puedo ser diferente, porque yo contribuí como pueblo, como miembro del pueblo cubano, a hacer que Fidel fuera un dictador, a convertir a Fidel en un dictador. ¿Por qué? Porque con mi pequeña edad no lo critiqué, no lo emplacé, no le dije todo lo que tenía que haberle dicho y de posibilidades tuve, o tuve miedo, o estaba ciego, o no veía las cosas como las tenía que ver. Por lo tanto, millones de cubanos que hoy están por el mundo pidiendo libertad para Cuba, cuando estuvieron en Cuba, dijeron viva Fidel, viva la revolución, viva el comunismo. Estábamos adoctrinados todo lo que hiciéramos. Pero echarse para atrás ahora y limpiarse las manos como Carmelina, creo que es una posición muy fácil y muy populista. Por lo tanto, a mí lo que me toca ahora es embarrarme en la mierda, disculpe la palabra, embarrarme en el lodo y hablar con sinceridad. A ver, Gesle, siempre andas reescribiendo la historia a tu medida. Yo sabía que en esta tenía que venir Johan. Eso no podía faltar. Está bien, podrás entrar también a este debate. Él es fidelista. Entonces, decía que hay muchos errores de Fidel, que si cualquiera de nosotros o cualquiera de ellos, de los que hoy desde Miami son populistas y hablan de libertad, democracia y libertad de empresa para Cuba, si hubieran estado en el mismo papel de Fidel, hubieran cometido los mismos errores de Fidel Castro. De eso puedo estar yo convencido. Por lo tanto, si hoy los fidelistas quieren que el legado de Fidel perdure, y yo creo y hemos defendido en este canal que el legado de Fidel tiene que, en mi opinión, perdurar porque no todo lo hizo mal, porque ahora yo les voy a dar la palabra a ustedes y los voy a subir y vamos a debatir qué es lo que se hizo bien y qué fue lo que hizo mal y qué teníamos bueno y qué tenemos malo. Pues si los fidelistas quieren que este legado perdure, no pueden dejar que los no fidelistas cambien la historia en Cuba. Ustedes tienen hoy la posibilidad histórica de hacer que todo lo que dijo Fidel se cumpla. Mariela Castro, Alejandro Castro, Raúl Castro, todavía están en el, o sea, Raúl todavía está en el poder. Él puede cambiar la historia de nuevo. La cambió junto a su hermano en el 59 y puede cambiarla antes que se muera. Pero si Raúl no la cambia y si Raúl no cambia todo lo que tiene que ser cambiado, sino el concepto de revolución de Fidel Castro, pues el legado de Fidel morirá y sucederá como en la URSS con Lenin, que voló la cabeza de las estatuas y volaron los cuadros. La piedra será destruida un día, el Museo de La Habana será destruido y quemado un día, y todo lo que vuela Fidel Castro será destruido un día porque vendrán los populistas o vendrán otros dentro de 10, 15 o 20 años y harán en Cuba todo lo que Fidel prometió y no cumplió. Por lo tanto, fíjense que yo les estoy diciendo, si queremos que perdure el discurso y el legado de Fidel Castro, que yo creo que tiene que perdurar en la nación cubana lo que de bueno tuvo, pues simplemente hay que volver a coger los alegatos de la historia más soberana, el manifiesto de la Sierra de 1957, del 12 de julio, y el concepto de revolución de Fidel Castro. Y los mismos comunistas que hoy están en el poder, y los mismos fidelistas junto con los que no lo somos, todos los cubanos de Cuba, pues decir, esto fue lo que Fidel prometió, esta fue la revolución que se hizo contra una dictadura y esto es lo que hay que cumplirse. Y entonces pudiéramos justificar y todo el pueblo entendería que lo que se ha hecho por 63 años ha sido una acción-reacción, una lucha de egos, una lucha de contrarios entre un bando y el otro, que ninguno de los dos quería perder. Eso fue como que Fidel decía, tú me quieres asesinar, pues yo te voy a joder. Tú nos mandas invasiones, pues nosotros te vamos a joder y te vamos a hacer la lucha. Tú nos atacas y nos mandas lanchas y nos quemas los círculos infantiles y nos mandas amenazas bacteriológicas y nos metes virus en el país, pues nosotros te vamos a joder. Eso es lo que ha pasado en el diferente Cuba, Estados Unidos. Por la otra parte decían, pero yo no puedo tener un estado de bienestar a 90 millas a los Estados Unidos porque me puede crear una implosión social en los Estados Unidos. Yo no puedo permitir un gobierno comunista, no puedo permitir ni tan siquiera una sociedad socialista. Yo tengo que, como Lester Mallory dijo en 1960, 59, hacer morir a ese pueblo de hambre y sed para que se rebele contra ese sistema. Si nosotros entendemos esto, si nosotros analizamos la historia de esta forma, sin extremismo de un lado y del otro, y lo analizamos como lo que es, la historia es compleja y la historia tiene que ver con los diferentes factores y contexto histórico en que desarrolla. Entonces yo creo que todos juntos podemos salvar el legado de Fidel, por una parte para los fidelistas y estarían contentos, y por la otra hacer que los que no son fidelistas estén contentos porque se haga todo lo que ellos piden. Esta es la introducción de este primer corte. Voy a dar la entrada para los que quieran entrar. Nos la aplaudieron mucho porque fue muy interesante. Vamos a hacer pequeñas intervenciones,
3, 4 minutos y vamos a rotar. Así tenemos 2 temas más que tratar después. Entonces, Sergio y después Miguel. Sí, buenas tardes. Muy interesante la propuesta de hoy. Creo que son temas que cada uno de ellos amerita una directa diferente. Estamos, yo creo que mezclando cosas que demasiado complejas y que se pueden diluir o quedarse muchas cosas en el tintero, a razón de querer abarcar tanto en una sola directa. Estamos en el tema del legado de Fidel. Voy a poner un cronómetro aquí para poder usar el tiempo eficientemente. Entonces, bueno, el tema es el siguiente. Sí, el tema de Fidel es un tema complejo que es una de las cosas que más separa a la gente en cuanto a criterio, en cuanto a futuro para Cuba. Yo coincido en parte con lo que dice Hessler, que el legado de Fidel no se puede negar en su totalidad. También coincido en que hay que analizar a Fidel en su contexto histórico. Yo creo que de las cosas que más he estudiado la revolución ha sido precisamente el tema de Fidel y su contexto. Casi he leído bastante de las cosas que se escribieron en los años 80, sobre todo sus discursos. Después los libros que se editaron en los años 90, Fidel y la religión, Un grano de maíz, Nada podrá detener la marcha de la historia, Fidel y la deuda externa, el tema de 100 horas con Fidel, es decir, todo el tiempo de los cedros, un libro también que habla sobre su vida y su infancia. Y creo que sí, porque es una figura que es imprescindible a la hora de hablar del tema de Cuba y de la revolución cubana. Sí coincido también en un hecho. Primero, Fidel lideró un movimiento y logró unir. Yo creo que Fidel y Martí fueron las personas que más cerca estuvieron de unificar a todo el pueblo en torno a un proyecto, en torno a un proceso. Martí con la guerra necesaria y Fidel con la revolución cubana. Yo creo que sí coincido en que Fidel, el que llegó a La Habana el 8 de enero del 59, es el mismo Fidel que asaltó en Moncada, el mismo Fidel de la historia de Marcos Vera, el mismo Fidel de los tiempos posteriores después de la amnistía esta de 1955 y todo el proyecto de revolución que él organizó. Sí creo, y para mal, que su propia personalidad, su egocentrismo y el hecho de haberse alineado los astros de manera tal que le permitiera a él convertirse en la figura cimera del proceso, conspiró un poco también contra el futuro de Cuba. Habían otras figuras que tenían igual o mayor ascendencia y mayor protagonismo en Cuba. Recuerden que murió José Antonio, recuerden que murió Guiteras en los años 30, recuerden que murió Mella en el año 29, recuerden que murió Chivaja en el año 51, recuerden que murió el segundo al Granma, creo que era Ñico López, en el primer combate. Murió Abel Santamaría también, que tenía un hombre con un liderazgo tremendo en el año 53 en el asalto. Es decir, que muchos líderes que podían haberlo acompañado y que tenían igual o mayor incluso protagonismo en la lucha y méritos en la lucha, fueron muriendo no porque Fidel se lo propusiera, sino porque la historia se hace así y a veces las cosas se alinean para que sea una figura y no otra la que ascienda al estrellato político. Posterior a la revolución también, bueno, se muere Camilo, que era un hombre que no voy a especular sobre la muerte de Camilo, que hay muchas especulaciones últimamente sobre la muerte de Camilo. Vamos a decir que murió Camilo, que era un hombre que tenía un mérito tremendo en la tropa y en el pueblo, una gente muy reconocida en el pueblo, más que Raúl, más que Ramiro y toda esa gente que eran prácticamente completamente desconocidos. Y posteriormente en el año 67 muere el Che, que era el otro líder que podía acompañar a Fidel en un liderato. El Che estuvo en unos cargos demasiado importantes, estuvo en la ONU, cosas responsabilidades que no se le daban ni a Raúl ni a ninguno de los demás guerrilleros, jefes de columna o comandantes del ejército rebelde, se le daban al Che, primero por su nivel de instrucción. En aquel tiempo los demás líderes no tenían un nivel de instrucción y el Che era universitario, era uno de los pocos.
Y segundo, por también su ascendencia comunista bien definida, que creo que fue también decisiva en el camino y el rumbo que cogieron las cosas. Ahora yo, sin desconocer los méritos que tuvo Fidel para todo esto, yo sí creo que incluso, a veces me resisto a creerlo, pero incluso a veces creo que lo hizo igual, con igual intención. ¿Por qué razón? Juan Manuel Márquez, disculpa. Sí, él era el segundo al mando del Granma y murió en Alegría de Pío el día 5 de diciembre del 56, 3 días apenas después del desembarco. Pero era un hombre con un mérito tremendo, no era por gusto que era el segundo al mando. Y también fallece en ese combate. Les decía que incluso el hecho de Fidel haber estudiado Derecho en la Universidad de La Habana, de haber sido, digamos, un hombre de recursos, un hombre de recursos que le permitió igual cultivarse en el tema de las luchas sociales y del derecho específicamente, le daba a él unas herramientas que no tenían quizás otros líderes, que no tenían esa formación jurídica, para poder encaminar de mejor manera la transición revolucionaria, para poder llevar a Cuba mediante el camino democrático, incluso a una revolución socialista, porque él tenía todas las herramientas, tenía el mérito, tenía ya el pueblo prácticamente apoyándolo en casi su totalidad. Y tengo que dejar de mirar la cámara porque los comentarios me distraen un poco. Igual, así que si estoy mirando hacia otro espacio, no se preocupe. Les decía que el hecho de que Fidel haya tenido esas herramientas cognitivas le daban a él la posibilidad de haber guiado con todo raciocinio, con toda los mecanismos democráticos, haber creado una verdadera democracia que hubiera sido incluso superior a la que se creó en el año 40, ¿verdad? Porque la revolución o la constitución del 40 careció después de un sistema legislativo que permitiera elevar o que permitiera que todos esos derechos que estaban refrendados y todos esos mecanismos constitucionales se llevaran a cabo, que después se quedaron a medias. Entonces, para no extenderme un poquito más en esta parte, sí creo que Fidel pudo, amén del conflicto con los Estados Unidos, amén de la cercanía o las pretensiones de cercanía en un primer momento que tuvo la Unión Soviética y ese diferendo que a Cuba no le tocaba meterse ni tratar de influir, ni tratar de ponerse en ninguno de los dos bandos, porque era un conflicto ajeno totalmente a la realidad cubana. Yo sí creo que Fidel tuvo oportunidad de llevar a cabo de construir una nueva democracia, una democracia de nuevo tipo. Si se quiere, hubiera podido ser igual de socialista, pero con un respaldo democrático. No, en el año 61 la gente enardecía con las armas a declarar el carácter socialista de la revolución sin un respaldo democrático, y después a partir de eso empezaron una serie de acciones que empezaron a eliminar de todo el espectro político a todas las demás fuerzas políticas que estaban presentes en la revolución, que no era solo el movimiento 26 de julio, y que culminó en su colofón fue en octubre del año 65, cuando se crea el Partido Comunista, donde ya todas las demás organizaciones estaban liquidadas. Yo creo que ese fue el primer gran error de Fidel como líder, precisamente porque tenía las herramientas, precisamente porque tenía el apoyo popular para hacer lo que hizo, pero lo podía haber hecho mucho mejor. Y hoy yo creo que estaríamos estudiando otra historia y no la que hemos vivido. Reconozco todos los méritos que como persona, como líder tuvo, nacionalista que fue, pero también hay que reconocer que cometió errores garrafales y algunos de ellos imperdonables, como el tema de no llamar a elecciones en el año 60, y de haber estado en un periodo de provisionalidad de 18 años cuando tenía que ser 18 meses. Yo creo que no existía ninguna justificación para ello. Amén de todas las tensiones que se suscitaron en los primeros años de la revolución. Yo creo que las tensiones se hubieran disminuido muchísimo, se hubieran eliminado muchos pretextos, incluso a lo mejor nunca hubiéramos tenido un bloqueo, a lo mejor nunca hubiéramos tenido guerra, operación Carlota, creo que se llamaba la operación encubierta de la CIA, para eliminarlo a él, o para eliminar a otros líderes, para combatir
en la guerra económica que se libró contra Cuba, que no solo fue el bloqueo, eran los atentados, los sabotajes, etcétera. Entonces yo creo que sí, para mí hay errores ahí que son imperdonables y que lo descalifican mucho a la hora, ahora desde la distancia, estudiando la historia y viendo todas, incluso teniendo en cuenta las circunstancias históricas que lo rodearon en el momento histórico. Yo creo que tuvo todas las herramientas y todas las oportunidades para hacerlo bien y no lo hizo, quién sabe por qué. Pero no creo que sea solo por el temor a la vida ni porque los 638 atentados. Antes que los atentados, él podía haberlo hecho bien y no lo hizo. Yo creo que esa fue una gran culpa y fui fidelista. Todavía estudio mucho las cosas de Fidel, todavía aprecio muchas cosas que hizo incluso en los años 80 y 90, pero creo que en realidad Carlota fue Angola, tiene razón, fue la operación Mangosta. La operación encubierta de la CIA fue la operación Mangosta. La operación Carlota fue la operación de Angola, que fue uno de los grandes errores también que cometió Fidel. Bueno, qué bueno que hay gente por aquí que está bien instruida y que nos puede ir asesorando en esto. Ese es el mensaje que tengo para ustedes el día de hoy. Antes de darle la palabra a Roberto, Miguel y Santiago en ese orden, yo les pido disculpas, pero voy a hacer algo que hemos hecho en otras directas, en aras porque tengo miedo que no nos alcance los otros dos temas. Yo tengo aquí el cronómetro, voy a enviar cuando comience cada cual a hablar 3 minutos y a los 3 minutos, si todavía están hablando, yo les hago una señal y los paro, para poder debatir bastante. A lo que dice Sergio, agrego él lo dijo, pero lo confirmo. Yo creo que realmente Fidel sí pudo cambiar la historia mundial. Yo creo que realmente Fidel, estando a 90 millas a los Estados Unidos, pudo haber puesto al capitalismo de rodillas, al capitalismo salvaje que nosotros criticamos. Hay alguien que tiene feedback en los audios. Yo creo que Fidel, si se proponía, con todo lo que él había planteado, hacer una democracia popular como la que él tuvo apoyándolo, pues hubiera podido romper los equilibrios mundiales. Luego esto no pasó. Y aclaro que hay alguien que dice que Fidel fue un desastre. Esto no nos ayuda al diálogo. Esto, en mi opinión, no nos ayuda al diálogo porque hay intelectuales, hay gente inteligente en Cuba que nos pudiera decir, bueno, las escuelas, la instrucción que estuvimos hablando aquí incluso con Julito, que era de excelencia, fue en el poder de Fidel Castro. La salud pública en Cuba hasta el 89, que era de excelencia y medio mundo nos las envidiaba, fue durante la dictadura de Fidel Castro, si se quiere ver. Los logros biotecnológicos que tuvo Cuba fue durante la dictadura de Fidel Castro. Los logros en el deporte, 5º lugar en la Olimpiada de Barcelona en 1992, fue bajo la dictadura de los Castro. Por lo tanto, decir que Cuba fue un desastre no corresponde a la realidad de los hechos y no ayuda al diálogo con los fidelistas. Entendamos que nosotros estamos buscando un diálogo para cambiar Cuba. Si tú me criticas a mi mamá, si tú me criticas a mi familia, es muy difícil que si Julito hace eso conmigo, yo pueda entrar en cualquier establecimiento de diálogo con Julito. Por lo tanto, yo me voy a defender patas arriba y le voy a decir, no, Julito, yo no acepto. Miguel, te voy a tener que poner, te voy a poner el mute, Miguel, porque si no, no se siente frustrado. Entonces, digo esto en honor a la verdad, que todos los errores de Fidel, luego lo que se convirtió, incluso Roger también lo ha dicho en otras ocasiones, la revolución cubana hasta el 89, incluso hasta después de la muerte, hasta la muerte de Fidel o hasta el 2000, no fue una revolución o no fue una dictadura basada en la coacción o basada en la tiranía militar. No, tenemos que asumir que fue una dictadura basada en la fuerza del proletariado que apoyaba estas ideas de Fidel Castro, porque usted sabe si en el año 86, en el año 90, usted salía a la calle, en la esquina de su casa, usted decía, abajo Fidel, antes que llegara la policía, el primer galletazo se lo metía el cubano que estaba al lado de usted, porque la gente era fidelista más que comunista. Se sabe que el 5 de agosto de 1994, cuando los sucesos del Maleconazo, como lo recordaba Sergio los otros días aquí, se rompían vidrieras, hubo personas que estaban gritando, abajo Fidel. Y en el documental de Xiomara Blanco, si no, mal no me equivoco, se ve cómo esas mismas personas, cuando Fidel Castro hizo entrada por San Lázaro, yo me encontraba en La Habana cuando eso, pues esas mismas personas empezaron a gritar, ¡viva Fidel! Y hubo personas que empezaron a llorar. O sea, Fidel era un líder, negativo, positivo, nos guste o no. Hoy hay que hablar que Fidel Castro fue un líder para el pueblo cubano. Y nosotros hemos analizado en otros casos que un líder porque dio a ese pueblo orgullo, chauvinismo, reconocimiento mundial, nos hizo pasar de una isla pequeña que se hablaba de juegos y de casino y de prostitutas y de todo lo demás, nos hizo pasar a hablar en todo el mundo como una isla de instrucción, de salud, de desarrollo, de deporte.
Entonces yo creo que eso es una justa medida. Si queremos un diálogo hoy con los de la otra parte, tenemos que reconocerlo. Sería injusto no reconocer eso. Roberto, Miguel, recuerden 3 minutos y yo los paro. Miguel y Santiago. Roberto, Robert. Pensé que Sí, habla Miguel bueno, primero. yo querría hacer hincapié. ¿Voy yo? Roberto, Creo que Miguel No, entró primero. Él. Vale. ¿Voy yo? Bueno, Miguel entonces. Sí, vamos a ver. Pedirle a una isla de 112.000 kilómetros cuadrados, con los millones de habitantes que tiene, que hubiese hecho más de lo que se hizo a nivel internacional, yo creo que ronda ya el absurdo. ¿Cómo? Es que Cuba no podía ser bajo ningún concepto potencia en nada. En nada, es absurdo. Ni tenía, no se daban las condiciones. Y pasar de ser una isla a haber tenido el peso que ha tenido durante décadas a nivel internacional, ya es una odisea. Y la segunda odisea es a 90 millas de la potencia hegemónica durante décadas y haber resistido ya es casi milagroso. Eso es casi un milagro. Evidentemente que en la balanza de lo que de la revolución, evidentemente todo no es positivo. Yo personalmente creo que aprueba pero no es notable ni sobresaliente. Aprueba, pero es que más no se le podía pedir. Y les guste o no les guste al resto, Cuba ha sido un símbolo a nivel mundial, un símbolo de resistencia, que hasta el mismo Papa Francisco lo ha reconocido. Ha sido un símbolo. Ahora, pedirle peras al olmo, eso ya... Y Sergio, disculpa que te diga, pero verla desde esa perspectiva que tú lo enfocas, ni ayuda, ni creo que recoge la realidad. Habría que ir analizando décadas y a ir haciendo un balance. Lo que pasa es que ahora, como yo digo, de árbol caído todo el mundo quiere hacer leña. Y eso es lo que se pretende ahora hacer con Cuba, hacer leña. Ahora, bueno, sí, voy terminando. Yo personalmente creo, Hessler, que en Cuba el proceso de transición hacia la democracia, yo soy de los que pienso que no va a haber una ruptura, que se va a hacer de una manera gradual, y dada la falta de peso tanto de la oposición en el interior como en el exterior. En el interior se comprende, pero en el exterior que básicamente yo creo que organizaciones políticas no hay, sobre todo en la derecha, en la ultraderecha, más que política, yo creo que son bandas callejeras, pues entonces, si no hay una oposición fuerte y en el interior difícilmente todavía no tiene músculo, lo normal es que en esa transición tenga que participar e incluso yo diría que hasta liderarla el Partido Comunista. Yo no le veo otra salida. No le veo otra salida en este momento. Si cambian de aquí a unos meses o de aquí a un año, cambia, pues entonces hablaremos de otra cosa. Ese tema que tocaste ahora, Miguel, viene en el tercer segmento de debate. Solo una aclaración antes que Robert tome la palabra, porque me gusta dejar las cosas sobre las I. Yo creo que en este canal no se hace leña del árbol caído, somos muy cuidadosos y de hecho en esta directa estamos salvando lo que puede ser salvable del legado de Fidel Castro. Lo que pasa es que analizamos la historia como cubanos que somos. Quizás tú eres español y yo de Franco a ti no te puedo hablar, pero si yo te presento a ti la historia Marcos Verá, si te presento a ti el Manifiesto de la Sierra y si te presento el concepto de revolución de Fidel Castro, tú podrás entender, si los lees, todas sus páginas, que prácticamente no se corresponde nada a lo que él dijo antes del 59 con lo que se hizo después del 59. Por lo tanto, yo como cubano, si quiero salvar su legado, porque yo también fui fidelista, lloré por Fidel, abracé a Fidel, comí con Fidel,
pero un día me di cuenta que me había mentido y lo que quiero es lo que es posible salvar, poderlo salvar, pero es que de la otra parte tengo a otros hermanos que no son fidelistas, que también tienen razón con algunas cosas, con muchas, y por lo tanto, para obtener diálogo entre esos dos bandos, pues hay que ver la historia como fue y decir, a pan pan y al vino vino, y Fidel esto lo hizo bien y Fidel esto lo hizo mal. Y en cuanto a la democracia, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y todo lo demás de que él prometió, pues falló, no nos los dio. Y tienen y hacen bien los otros en criticarlo y en decir que eso que fue una traición de alguna medida. Simplemente eso, pero leña del árbol caído aquí nunca hacemos. Y me parece que Sergio, quizás no lo conozcas, pero creo que hayan pocos cubanos en Cuba y fuera que sean tan fidelistas o marcianos como Sergio. Puede tener sus criterios como lo tenemos todos y yo no tengo que defenderlo porque tiene más capacidad que yo para defenderse por sí solo, pero a veces, no sé, invito a tener cuidado con algunas sentencias que hacemos porque realmente este canal no se dedica a hacer del árbol leña. Pero Al si contrario, queremos hacer resurgir el bosque. Tú no has entendido, tú has malinterpretado lo que yo he dicho, ¿eh? Después, Miguel, vamos a dárselo a Roberto. No, pero digo que has malinterpretado lo que yo he dicho. Y además yo no lo pongo en tu canal. Yo luego lo he expresado más, pero yo de quienes quieren hacer leña del árbol caído, que evidentemente ya está en decadencia, no lo pongo en tu canal ni en tu boca. Yo de quienes quieren hacer leña del legado de la revolución, no es del sector con el que yo más me identifico, que pueda ser con la socialdemocracia, con el socialismo y tal, sino yo eso lo pongo, eso es lo que quieren hacer la derecha y la ultraderecha. Tú no has entendido o yo no me he expresado bien, ¿eh? Vale. Venga. Robert, bye. 3 minutos. Ok, buenas tardes para todos. La figura de Fidel Castro surge como líder en plena dictadura de Batista. Y yo creo que de ahí es donde yo parto a hacer el análisis, porque lo que hay que entender es que una parte del pueblo cubano estaba luchando en contra de esa dictadura para retomar el hilo democrático del país, con sus dificultades, con sus carencias, con sus dependencias neocolonialistas de los Estados Unidos. Y la intención de esa revolución de los años 50, yo siempre digo que su carácter es sobre todo democrático, nacionalista y antiimperialista. Porque como decía Aguilera, no se puede ser revolucionario sin ser antiimperialista. O sea, la intención de que Cuba tuviera soberanía política e independencia económica. En ese contexto, la figura de Fidel Castro fue una de las que lideró y fue el que lideró el movimiento más importante que logra conquistar el triunfo y llegar al 1 de enero del 59, logrando que se fuera todo el aparato de la dictadura. Con diferentes fuerzas con las cuales él había hecho pacto, a menos con el director revolucionario en México, y con una carta de la Sierra Maestra que él tenía que haber honrado, y con una constitución, la última constitución, a mi criterio, votada verdaderamente en un contexto democrático. Y como hemos analizado en muchas ocasiones, y él le lo ha explicado, su deber moral era haber honrado esa realidad, no haber escrito una ley fundamental con el objetivo de llevar la línea política del proceso por donde él quería o le convenía a él y a las personas más cercanas a él. Tenía que haber llamado, como dijo Castillo, en 18 meses a elecciones, haber mantenido el pluripartidismo. Yo estoy de acuerdo con todas las nacionalizaciones de las grandes compañías que se hicieron, digamos, centrales, compañías de teléfono, compañía de electricidad. Yo siempre voy a estar en desacuerdo con la expropiación e intervención que se hizo de los pequeños y medianos negocios. Dígase una planta de hacer alimentos, una planta de detergente, bodegas, carnicería. Entonces, en ese contexto, Fidel radicaliza el proceso por consideraciones de tipo interna y externa. Para mí fue un error, porque hay que dar una cosa clara. El propósito del pueblo cubano que luchaba contra la dictadura era lograr un país independiente y democrático. No era ser el faro de Latinoamérica, ni la guía del marxismo y el socialismo en Hispanoamérica. Sin embargo, en ese contexto, yo, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con el apoyo que en su momento se le dio a Angola y Etiopía, porque para mí es legítimo, porque fueron ayudas que pidieron las personas que representaban esos países. Hay otras cuestiones como las ayudas a movimientos revolucionarios, que implicó recursos, e implicó pasar por encima de la legalidad, porque te estaba interfiriendo. Por ejemplo, la guerrilla hecha en Bolivia, yo no estoy de acuerdo con eso, porque estaban interfiriendo en las leyes de Bolivia, y la había demostrado que las revoluciones no se exportan, que son los propios pueblos los que se tienen que encargar de hacer sus revoluciones
y resolver sus problemas políticos. Si Julito y Sergio tienen algo que agregar en este segmento, les doy la palabra de nuevo, si no pasamos al segundo en migración. Bueno, si me permite, digo algo rapidito. Dale, dale. Mira, yo, sin complicar las cosas, ¿no? Yo creo que tenemos que establecer un punto muy, muy importante, que la revolución fue algo válido. No podemos olvidarnos que hubo un proceso revolucionario que no era comunista ni era socialista, era cubano. Y eso se nos ha olvidado luego en el proceso histórico. Gente peleó por algo que inclusive cuando vieron que la revolución tomó un carácter comunista y fidelista, pues volvieron a revolucionarse y tomaron más nombre de bandidos y alzados. Y mucha gente se le viró al comandante por las razones que ya sabemos. Entonces, pasando a ese tema, ¿cómo pudiéramos haber hecho bien con el legado de Fidel? Bueno, pues yo te diría que haciendo lo mismo que pasó en China con Mao. Con Mao se pasó a una segunda parte luego que Mao falleció y se desmanteló muchas de las prácticas que había hecho Mao sin destruir la personalidad de Mao. ¿Entiendes? En el momento se asume que Mao hizo lo que pensaba que estaba correcto y no por una mala voluntad ni contra el pueblo ni contra nadie, pero luego se llega a un entendimiento que de la manera que se iba llevando las cosas, se iban a seguir muriendo chinos y no iban a llegar a ningún lugar. Entonces se cambia la política sin destruir la imagen de Mao. Inclusive la imagen de Mao está en los billetes, está en muchos lugares. O sea, el maoísmo sigue todavía en China y todavía es considerado como el nuevo padre de la patria, por considerarlo de esa manera. Esos cambios, todo eso que en inglés esa palabra se llama los pivots, nosotros nunca lo hemos hecho en la parte cubana, nunca lo hemos hecho, a pesar del campo, la destrucción del campo socialista, luego los problemas que tuvimos después de Venezuela, luego el fallecimiento de Fidel, y nosotros seguimos caprichados en la misma cosa. Inclusive un aporte importante, muy económico de esas políticas es que en Cuba hubo un evento muy grande que cambió, la gente se lo olvida, que fue, ¿cómo se llamaba aquello? La radicalización de la revolución, que fue en el 68. Ahí sí fue cuando se chapeó bajito y todo, desde los que vendían maní en la calle, desde los bodegueros, desde todo el mundo se le pasó la cuchilla y todo el mundo tenía que pertenecer al Estado. O sea, tanto le hemos dado para atrás ese casete que nunca hemos regresado en una Cuba del 67 para atrás. Porque se entendió, aún en un principio, que aunque no era un carácter comunista, no se había dicho todavía, ya en los 59 y 60 se estaba hablando de nacionalizaciones, reformas agrarias y ciertas cosas que iban a perjudicar intereses nacionales e intereses extranjeros. Sin embargo, lo que se hizo en el 68 fue una salvajada, fue mal organizado y nunca se ha tratado de regresar antes de ese 68, ni en un contexto legal y ni en un contexto práctico tampoco. Con la excepción de la época aquella de los macetas, que una vez que les dio un poco el salve y se recambió por la estructura de Chávez, pues ya sabemos el resto de la historia. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Que no hemos podido hacer un cambio para salvar lo que se pueda salvar y continuar siendo país, es lo que es un enigma, ¿no? ¿Por qué hemos caído? Yo le llamo el Castro Capricho. ¿Por qué hemos caído aquí? ¿Por qué no hemos hecho un cambio significante? Sin directamente tener que crucificar a nadie. ¿Me van a entender? Por eso me quiero apoyar en la parte de China, que ellos sí cambiaron y no tuvieron que crucificar a nadie. Y el país está mejor todavía. Sí, ya terminé ya. Gracias a eso. Francisco, vamos a darle la palabra a Francisco entonces en este tema. Francisco, 3 minutos y pasamos al segundo segmento, emigración y nación. Esto muy interesante lo que ustedes están hablando, por eso yo decidí subir. La realidad es que, como yo a veces le he dicho a la gente, yo he vivido todo el proceso, ¿no? O sea, yo tengo casi prácticamente uso de razón desde todo el proceso. Y en eso hay que ver una cuestión, porque se estaba hablando en determinado momento de que del año 68. Pero es que tenemos que recordar, caballero, que en el año 61 se proclamó el carácter socialista de la revolución. Entonces,
ahí es donde prácticamente hay hay como una especie de punto de inflexión, ¿comprende? Y eso es una realidad, ¿no? Se cogió ese camino tuvo muchos escollos, muchas de las cosas que nosotros podemos ver. Yo diría, yo no soy una persona diría que soy antifidelista, no, yo tal vez a veces pienso que tal vez Fidel pudiera haber tenido buenas intenciones en muchas cosas, pero bueno, hay una serie de circunstancias, una serie de cosas. Aparte de eso, tenemos que pensar que eres una persona. O sea, eso que nos dice, que no sé hasta qué punto él se embebió del poder, y el poder lo hizo coger por muchos caminos en la vida, ¿no? Hay personas que tienen esas características, esas tendencias. Y él prácticamente creó un país a su imagen y semejanza, de una forma u otra, ¿no? Pero bueno, yo no pudiera decir que él es, como podría decir, un malvado en el hecho de que, sí es cierto, en Cuba se hicieron muchas cosas. Yo vi muchas tendencias de él querer hacer cosas, pero que muchas de las cosas que él quería no se llevaban a cabo. Aparte de eso, él tenía una característica que él, ¿cómo decir? Él se dedicaba a una cosa, él se creó como una especie de sistema en la cual él era todo. Entonces, él se dedicaba a una cosa y todo se dedicaba a eso. Pero entonces él cambiaba su atención para otra cosa, entonces eso se quedaba como cargarete. Esas son cosas que nosotros tendríamos que aprender de esas cosas malas para no hacerlas en el futuro, ¿comprende? Pero bueno, esa es la realidad, eso es lo que tuvimos que ver. Yo hay algunos aspectos, algunas cosas que se han hablado y otras que yo no estaría de acuerdo en muchas cosas, algunas que se hablaron, ¿no? En algunos detalles, ¿no? Pero bueno, es el legado que tenemos, es la realidad, es la historia de nuestro país, ¿comprende? Fidel fue una figura internacionalmente, yo diría que tremenda, ¿no? Pero bueno, dentro de nosotros, internamente a lo que es a nuestro país, sí hay cosas que él hizo, decisiones que él tomó, y eso que nosotros debemos aprender de que no debemos seguirlas tomando si queremos tener un mejor país. Eso es así, yo lo veo de esa forma. Bueno, muchas gracias, Leslie, y antes que todo, mis saludos a todos, porque al mismo Julio hacía tiempo que no tenía tiempo de compartir con él en el mismo lugar. Por aquí que tenemos otros temas candentes de que hablar, y el último, según yo, será la guerra mundial. A ver, vamos a pasar al segundo. Sí, pero me va a tocar tarde. Recuerda que ya estoy casi tú eres como yo, más adelante. Yo me quedo un rato, pero yo no voy a llegar a las 12, debo retirar. Ok, la emigración y la nación. En mi opinión personal, para entrar en este tema, y ahora voy a poner algunos documentos, pues yo creo que nunca debió suceder lo que sucedió, y fue partir a la nación en dos. Partir a la nación en gusanos, emigrados, exiliados, diáspora, exilio y todos esos epítetos que nosotros encontramos. Nunca debimos tirarle huevos a nadie, nunca debimos tirarle palos a nadie, ni bombardear las casas de nadie. O sea, nuestra nación, y es lo que hay que volver a reconstruir, tiene que ser una nación de todos los cubanos, aquellos que se sientan y sean cubanos. No debe existir la nación y la emigración. Y después vamos a explicar con más argumentos el porqué. Y eso le tocó también a Fidel, dividir la nación. Fidel, en mi opinión, fue o formó parte de aquellos que yo culpo de habernos dividido como pueblo y como hermanos, y haber creado ese odio, ese rencor entre unos y otros. Porque es verdad que se fueron malos, pero eran una ínfima parte. Los que se iban, no se iban prácticamente, casi ninguno, o no se van todavía, se van fundamentalmente por problemas económicos, y sí, al final redundan en problemas políticos, pero no son malos hijos de la patria. Simplemente no son comunistas, y no eran comunistas y se sintieron tan traicionados. Muchos que al inicio se fueron, realmente eran patriotas, lucharon por la revolución, se jugaron la vida y tuvieron que largarse porque cuando aquello dio el girón que dio, porque nuestra revolución era democrática, proletaria y pequeña burguesa, cuando se convirtió en socialista ellos dijeron, y comunista, marxista, ellos dijeron, ¿y esto qué cosa es? Pues aquí hay que pirarse porque si no nos van a buscar o nos van a fusilar. Entonces, para entrar en ese tema, yo pongo algunos documentales muy cortos, la verdad, para entender el contexto